Ana Abigail Arroyo, que es la predicadora de esta mañana. Así que usted levante su mano y adore a Cristo, porque Dios le va a hablar. Gracias al Señor. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga más. Estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por el privilegio que me da de enseñar la palabra de Él. Gloria al Señor. Le quiero dar una bienvenida calurosa a todos los que nos visitan por primera vez. El pastor Joan lo dijo y yo lo recalco: después del Señor, la persona que nos visita es la más importante. También quiero saludar a todos los que nos ven por las redes sociales. Es un gozo para nosotros tenerlos con nosotros. Y así, sin más preámbulo, quisiera que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 5. Gloria sea al Señor, aleluya. No se canse de alabarle, hermano, que el Señor está en este lugar, aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y la iglesia que lo espera. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 17, perdón, hermanos. Gloria sea al Señor. Si quiere lo volvemos a leer todos juntos, amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por permitirnos un día más venir ante tu presencia, buscarte, adorarte, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo me quiero quitar en esta mañana y te dejo a ti el lugar para que tú le hables a tu pueblo. Háblele, Señor, instrúyele, Señor, con poder, que mientras tu palabra sea predicada, el enfermo sea sanado, el cautivo sea liberado y tu pueblo reciba de tu poder. En esta mañana atamos y amarramos toda fuerza adversa que se quiera levantar en contra de tu palabra y declaramos, Señor, que la libertad de Cristo está en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, pero no deje de alabarle. Hoy yo quiero hablarles bajo el tema: instrumento escogido eres tú. Y yo quiero que usted se vuelva al que usted tiene a la par y le diga: instrumento escogido eres tú. Amén. Y yo quiero iniciar contándoles una historia. Una historia que pasó hace mucho tiempo, hace bastantes años atrás. Esta historia es de mi vida. Hace 22 años ya, nació en Alajuela una niña. Nació bien, nació sana. Los papás estaban alegres de esta niña que nació. Pero de repente, un día, un mes después, esta niña que estaba sana, su madre empieza a darse cuenta que hay cosas en ella que no son normales. Su rostro empezó a cambiar, dejó de comer, ya no quería tomar leche. La niña de repente en horas de la tarde dejó de moverse, ya no se movía y simplemente estaba ahí acostada sin tener ningún movimiento. Su mamá, preocupada, se la lleva para el hospital. En el hospital de Alajuela le dicen: no, aquí no la podemos atender, hay que llevársela para el hospital de niños porque no sabemos lo que tiene. La llevan al hospital de niños. Los doctores le empiezan a hacer análisis, le empiezan a hacer exámenes
Y en un momento encuentran lo que esta niña tenía. Esta niña tenía una enfermedad llamada meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana es una bacteria que lo que produce es una infección en las meninges, que son las membranas que cubren el cerebro y cubren la médula espinal. Cuando los doctores le dan esta noticia a los papás, le dicen: su hija se va a morir, solo tiene un mes de nacida, no tiene la suficiente fuerza para sobrevivir, es una enfermedad altamente contagiosa y ella no va a sobrevivir. Empezaron a tratarla, de repente la suben a cuidados intensivos y después de pasar muchos días en el hospital, un día aquellos doctores llaman a los papás y le dicen: papás, vengan porque su hija está agonizando. Ya la bebé ya no está respirando por ella misma. Vengan. Los papás desde Alajuela hasta San José agarraron el carro, corrieron al hospital. Pero de repente, cuando mis papás cuentan esta historia, hay algo que a mí me intriga. Y es que de repente Dios los toca ahí en ese carro. Ellos tienen que parquearse a una orilla de la carretera. Y Dios llega ahí. Y Dios les pide a estos papás que entreguen a esa niña, que no se dejen esa niña. Yo no sé, yo no soy mamá, pero yo creo que para un papá que el Señor le diga: entréguemelo, me lo voy a llevar, entréguemelo, suéltelo. Yo creo que debe ser muy duro. Mas aún así, mis papás hicieron caso, obedecieron la voz de Dios y me entregaron al Señor. Y le dijeron, ellos muchas veces me han repetido esta oración que ellos hicieron: si te la tienes que llevar, llévatela, porque es tuya, no de nosotros. Aquella oración, aquella entrega movió el corazón de Dios. Y aquella niña hoy ya tiene 22 años. Con todos los pronósticos que los doctores habían hecho, esta niña hoy está aquí parada. Pero no simplemente fue eso. Pasa el tiempo, esta niña crece y crece escuchando que ella era un milagro. Crece escuchando lo que Dios había hecho en su vida. Crece escuchando a sus papás contar este testimonio a donde quiera que iban, de lo que Dios había hecho. Pero esta niña no había tenido un encuentro con Dios. Esta niña no sabía por qué siguió viva y muchas veces se preguntaba: ¿por qué me dejó? ¿Por qué no me llevó? Esta niña creció en la iglesia, creció con excelentes padres que la formaron con valores, la educaron, le dieron la mejor educación que pudieron darle. Pero ella no tenía un encuentro con Dios. Ella nunca había sentido aquel hombre que la sanó, aquel hombre que la rescató de la muerte cuando apenas tenía un mes de nacida. Pasa el tiempo y esta niña inicia en caminos equivocados. Empezó a escuchar voces que la alejaban de Dios, voces que en lugar de acercarla la alejaban lentamente. Y ella decidió prestar su oído. Por esto es que Proverbios 14:12 nos dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Cuando esta joven ya se dio cuenta que estaba perdida, que ya no tenía a dónde ir, se había alejado de sus padres, se había ido de su casa. Cuando se dio cuenta que ya estaba sola, que por aquello que había dejado todo, también se había ido, se acordó de algo. Se acordó de una voz que la llamaba.
había una voz que la llamaba y le decía: ven, te estoy llamando, te necesito. Muchas veces somos así. El Señor nos tiene que llamar. Podemos ver en Hechos 9, el Señor nos habla de Saulo. Saulo era un perseguidor de los cristianos. Saulo perseguía a los cristianos para matarlos. Y el Señor un día llega al encuentro de Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor muchas veces te tiene que llamar por tu nombre. Y tú, así como me llamó a mí, así lo tiene que llamar a usted. Porque muchas veces no perseguimos al Señor, pero lo negamos con nuestros actos. Tenemos actos que niegan que somos hijos de Dios. Muchas veces esos actos que nosotros cometemos erróneamente, negativamente, marcan a su familia. Yo era una joven, pero aún así marqué a mis papás. Aún así dañé a mis papás. Muchas veces con nuestros actos dañamos a esa familia que está ahí. Porque no lo negamos. No lo perseguimos para matarlo, pero lo negamos. Negamos que el Señor está en nosotros. Negamos que el Señor reina en nosotros. Saulo perseguía a los cristianos, los mataba. Saulo era el terror de los cristianos. Pero el Señor tuvo que llegar al encuentro de Saulo. Y Saulo tuvo que perder su vista para entender que era el Señor el que lo estaba llamando. Saulo tuvo que quedar expuesto, vulnerable, para saber que era el Señor quien lo llamaba. Muchas veces el Señor nos va a tener que dejar expuestos, vulnerables, para que entendamos que el Señor nos está llamando, para que entendamos que tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. Porque ahora es muy fácil ser cristiano, venir a la iglesia, sentarse, irse como vino, no tener una responsabilidad realmente con Dios. Pero cuando el Señor es el que reina en usted, el Señor le va a cambiar su vida. El Señor cambia el destino de usted. Por eso es que segunda de Corintios dice: de modo que el que esté en Cristo, nueva criatura es. El que vengamos a la iglesia no significa que estemos en Cristo. No significa que somos una nueva criatura. Saulo tuvo que quedar vulnerable, expuesto. Y mientras yo leía, el Señor me decía: por eso es que a muchos les ha llegado la enfermedad tocando en la puerta. Por eso es que la escasez ha llegado. Porque tengo que ver la manera en que reconozcan que yo soy Dios. Y que yo tengo que vivir para ellos. Que ellos tienen que vivir para mí. Que el centro de su vida tengo que ser yo. Por eso es que llega la enfermedad. Por eso es que llega la escasez, la soledad. Aquel tiempo donde sentimos que a nadie le importamos, donde vemos que todo está a nuestra en contra, porque el Señor tiene que exponernos. El Señor tiene que llevarnos ahí para que tener un encuentro contigo. No debería ser así, pero muchas veces es así. Porque nos dirigimos por nuestra propia prudencia y no dejamos que el Señor nos dirija. Aquella enfermedad tuvo un propósito también. Que yo fuera un milagro y que mis papás dependieran del Señor. Muchas veces la enfermedad va a llegar a nuestras vidas para que dependamos de Dios. La escasez va a llegar a tu vida para que dependas de Dios, para que reconozcamos que sin Dios nada podemos hacer.
Por eso es que el Señor nos habla y nos llama. Y nos llama una y otra y otra y otra vez. Pero a veces endurecemos nuestro corazón. Y entonces el Señor tiene que actuar. Y cuando el Señor actúa, déjeme decirle que no es fácil. Va a doler, te va a hacer sufrir, te va a hacer llorar. Pero es necesario para que tú atiendas el llamado que Dios tiene contigo. Yo sé que el Señor a muchos les ha hablado de planes, de propósitos, de ministerios, pero ¿qué has hecho con lo que Dios te dio? ¿Lo enterramos? ¿Lo hemos enterrado? ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos dio? Aquello que el Señor nos habla y nos dice, vas a hacer cosas grandes. Yo quiero preguntarle, espiritualmente, ¿estamos haciendo cosas grandes? Por eso es que el Señor llamó a Saulo, porque el Señor tenía un plan con Saulo, así como lo tiene con usted, hermano. El Señor tiene un plan con usted, por eso es que el Señor lo llama. No es casualidad que usted haya llegado a la iglesia. Usted no llegó para estar calentando sillas. Usted llegó a la iglesia porque el Señor tenía un propósito contigo. Porque el Señor tenía un llamado contigo. Ese llamado no se puede perder. Por eso es que mi prioridad tiene que ser Dios. Por eso es que todo se lo tengo que deber a Dios. Porque todo se lo debemos al Señor. El Señor es el que ha movido su mano poderosa con misericordia a favor suyo. Pero a veces agradecemos aquello. Agradecemos lo que el Señor hace con nosotros. El Señor llama a Saulo, pero en el 16 le dice, porque es necesario que sepa cuánto debe padecer por mi nombre. Cuando usted toma una determinación, cuando yo tomo la determinación de seguir al Señor, de servirle al Señor, el camino no siempre va a ser fácil. El camino no va a ser fácil. Vamos a pasar por el desierto. Pero es que el Señor nos lleva a ese desierto. Él nos lleva a ese desierto porque Él necesita prepararnos. Él necesita ver de qué está hecho usted. De qué estoy hecha yo. Por eso es que el Señor ha tenido un trato contigo. Por eso muchas veces has querido negarte al llamado de Dios, pero Él te está llamando. Gretel, no fue coincidencia que usted llegara hoy aquí. Fue porque el Señor la ha estado llamando. El Señor te ha estado llamando porque el Señor te escogió. Porque instrumento útil eres para Dios. Por eso es que el Señor ha estado llamando a muchos y ya nos ha empezado a inquietar porque instrumentos útiles le son. Hechos 15 dice, porque instrumento útil me es. Por eso es que el Señor te llama. Por eso es que el Señor llamó a Saulo. Porque instrumento útil somos en las manos del Señor. Por eso es que a veces viene la prueba. Por eso es que viene la dificultad. Porque instrumento útil eres en las manos del Señor. Cuando estamos claros que el que nos llamó fue el Señor. Que estamos aquí porque el Señor ha tenido un plan. Porque el Señor tuvo un propósito con tu vida.
ese desierto se va a hacer más corto. Aquello que ha estado ahí, aquella enfermedad, el Señor va a tomar el control. Y Él va a mover su mano poderosa hacia usted y hacia todo el que cree, y va a traer sanidad. Pero es necesario que sepas que vaso útil eres al Señor. Ya no dudes más, dice el Señor. Porque muchas veces dudamos si somos o no somos vaso útil. Y si eres vaso útil. El Señor te llamó. Pero muchas veces nos hacemos sordos a aquella voz que está llamándonos y diciéndonos: hijo mío, hija mía, ¿qué estás haciendo? Te estoy esperando, vuelve a casa. Así como el hijo pródigo un día volvió, así a veces es necesario volver a casa. Volver donde todo empezó. Y no solo hablo de jóvenes, porque mientras yo oraba y mientras yo lloraba, el Señor me decía: muchos servidores perdieron el primer amor. Muchos vienen y sirven, pero no lo hacen de corazón. Aquel primer amor, aquel amor que hacía que yo quería estar en la casa del Señor, se ha ido perdiendo. Hemos ido perdiendo aquello, me decía el Señor. Por eso es que muchas veces el Señor tiene que levantar a otros. Porque Dios puso algo en ti y en ti. Pero a veces has ido apagando aquello que el Señor te puso. Aquello que el Señor te dio, lo fuiste apagando lentamente. Y dices, el Señor me decía, muchos me han dicho: Señor, tómame en cuenta, aquí estoy. Y el Señor me decía: yo los tomo en cuenta, pero es necesario que vuelvan a mí. Tienen que volver a mí. Quieren ver mi gloria, quieren que yo toque aquella vida, que traiga sanidad a aquella vida, pero tienen que volver a mí. Porque si no vuelven a mí, yo no haré nada. Es tan fácil, hermano, perder el primer amor. Yo no sé por qué le estoy diciendo esto, pero es tan fácil, hermano, irse apagando. Que aquello que el Dios puso en tu vida se ha ido apagando, ha ido menguando. Aquello que el Señor una vez puso en tu vida, aquella llama encendida, aquel anhelo, se ha ido apagando. Y hemos ido perdiendo lentamente lo que el Señor tenía para ti. Hay muchos que el Señor les puso planes, puso propósitos, pero ellos se han encargado de apagarlo. Ellos se han apagado de matar mi propósito en ellos. Y es por eso que yo he tenido que levantar a otros. Es por eso que yo he tenido que empezar a usar a otros, porque al que yo tenía predestinado apagó aquella llama. Es por eso que el Señor hoy te llama, que es necesario que vuelvas a Él. Es necesario que encontremos aquel primer amor que se perdió. Aquello que nos daba una ansiedad, una emoción por servirle. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué hemos dejado que aquello se apague? ¿Por qué has dejado que aquello se apague? ¿Por qué aquella llama encendida por servirme se ha apagado?
aquello que había en tu corazón y ardía por buscarme, por buscar mi rostro, se ha ido apagando. Y me has preguntado: Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué ya no te siento? Y el Señor hoy te dice: porque tienes que volver a mí. Porque es necesario que vuelvas a mí. Es necesario que tomes una decisión. Es necesario que padezcas por mí. A mí me impacta la historia de José. ¿Quién era José? José era un joven que sus hermanos se levantaron contra él. Los hermanos de José se levantaron contra él porque era el hijo preferido de su padre. Aquellos hermanos empezaron a planear cómo deshacerse de José. Primero dijeron: tirémoslo a una cisterna y ahí que muera. Después tomaron la decisión de vender a José. José fue vendido, dado por muerto a su padre. José fue acusado injustamente, fue encarcelado. Y ya cuando nadie daba nada por José, se levantó una mano y dijo: mío eres tú. Y aquel hombre, aquel joven, llegó a ser gobernador de Egipto. Cuando nadie dé nada por ti, el Señor lo dio todo en la cruz del Calvario por ti. Cuando ya vemos y creemos que todo lo hemos perdido, cuando estamos en aquel desierto, cuando decimos: ya hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, ya no oro más, ya no le pido al Señor más por eso. Déjeme decirle que tiene que seguir orando, porque pronto está tu victoria. Porque como vaso escogido, el Señor los ha escogido a ustedes hoy y los ha llamado. Pero es necesario que atendamos aquel llamado. Es necesario que aquel llamado provoque un cambio en mi vida. El apóstol Pablo sabía perfectamente que el Señor escribe un nuevo libro. Que no importa tu pasado, el Señor escribe un nuevo libro. Porque sin importar que antes era Saulo, ahora era Pablo. Antes era un perseguidor de los cristianos y ahora era un misionero de Cristo. Sin importar tu pasado, el Señor a ti te ha escogido. El Señor ha puesto en ti algo diferente. Pero ¿qué has hecho con eso que el Señor ha puesto en ti? ¿Qué has hecho con lo que el Señor te dio? El Señor te ha hablado muchas veces. Pero ¿qué haces con lo que el Señor a ti te dio? ¿Qué has hecho con lo que el Señor a ti te dio? Déjeme decirle que ustedes no están aquí por casualidad. No están aquí porque los invitaron a venir. Están aquí porque el Señor tenía un plan. El Señor tiene un propósito para sus vidas. Y el Señor hoy los está llamando. El Señor hoy está llamando a hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que han ido perdiendo aquello que el Señor les ha dado.
que se han ido apagando lentamente y dicen: no, yo no estoy apagado. Y Pastor Joan, sí están apagados porque hay evidencia. La evidencia es la que marca, y la evidencia es la que determina un veredicto. Y a veces, por más que neguemos que nos hemos ido apagando y queremos decir que todo está igual, no todo está igual. Porque hay evidencia de que hay cosas que en tu vida no están bien. Hay evidencia de que hay cosas en tu vida que el Señor te ha pedido que las entregues. Pero no hemos querido entregar aquello. Nos hemos querido hacer los fuertes y hemos abrazado aquello, y por eso es que nuestra vida espiritual ha menguado. ¿Hace cuánto el Señor a ti no te usa? ¿Hace cuánto tú no hablas en lenguas? ¿Hace cuánto no sientas la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo puedes estar tranquilo con eso? ¿Cómo podemos estar felices y conformes en aquella posición? Los israelitas, el Señor los saca de Egipto. Y aquel viaje simplemente iban a durar 40 días. Pero por la rebelión y por la queja, aquel viaje duró 40 años. Y de aquellos miles que salieron de Egipto, solo 2 pudieron entrar. El Señor hoy te está diciendo: deja de quejarte. Deja de pensar que yo me he ido de ti. Yo necesito que aprendas a poner tu mirada en mí. En medio de la enfermedad, pon tu mirada en mí. No es fácil poner la mirada en medio de la enfermedad en el Señor, pero es lo que el Señor nos manda. Que lo pongamos a Él primero. Antes de todo, pon a Dios primero. Porque todo lo que tenemos es por Dios. Es porque el Señor ha movido su mano poderosa a favor suyo. Porque si fuera por merecerlo, nadie merecería nada. Pero el Señor ha tenido cuidado de ti. ¿Y tú cómo le has pagado? ¿Cómo le hemos pagado al Señor? Hemos estado agradecidos por lo que Dios ha hecho en nosotros. O le hemos dado la espalda porque creemos que nunca vamos a ver lo que estamos pidiendo. Déjeme decirle, esto no es en la fuerza humana, esto es en la fuerza de Dios. Tu dependencia debe de estar en Cristo. Tu dependencia no puede estar en tus fuerzas, tiene que estar en el Señor. Cuando mi dependencia está en el Señor, yo sé quién me llamó. Yo sé quién me escogió. A quién le estoy sirviendo. Que no lo hago a hombres, que lo hago al Señor. Porque como vaso y como instrumento elegido, fuiste creado y eres para el Señor. Por eso es necesario, iglesia, que reconozcamos que sin Él nada podemos ser. Es necesario que atendamos aquel llamado. Aquel hombre que pagó, que dio su vida por ti y por mí, hoy te está llamando. Hoy te está diciendo: es necesario que vuelvas a mí. Hilda, es necesario que vuelvas al Señor. Vuelve al Señor, que el Señor te está llamando. El Señor te ha estado llamando y te está diciendo: escucha mi voz.
A veces nos va mal porque no escuchamos la voz del Señor. A veces tomamos malas decisiones porque no hemos escuchado la voz del Señor. Porque hemos sacado a Dios del medio. Y hemos creído que podemos solos. Pero hoy el Señor te está llamando. Te está diciendo: hijo, hija mía, ven a mí. Yo te estoy llamando. Es necesario que vuelvas a mí tu mirada. Es necesario que dejes de escuchar las voces del enemigo que te dicen que no se puede. Sí se puede. Que dejes de escuchar las voces que están diciéndote ahí que no sirves. Sí sirves. Fuiste creado con un propósito. Fuiste creado para Él. Instrumento escogido eres. Tú eres, iglesia, instrumento escogido. Por eso es que el Señor te está llamando. Porque muchas veces el Señor nos habla, nos llama, pero no hemos escuchado su voz. A veces creemos que nuestro tiempo ya terminó. Que mi tiempo ya se cumplió. Que ya cumplí un tiempo. Que mejor me hago a un lado. Que yo ya no estoy para eso. Dejemos que otros crezcan. Y has empezado a opacar y hemos empezado a perder lo que el Señor nos ha entregado. Porque hemos empezado a escuchar las voces del diablo que dicen: no puedes, tú no puedes. Pero como vaso e instrumento escogido eres tú. El Señor te dice: tú sí puedes. Todavía no es tiempo de rendirte. Tienes que seguir. Es necesario que perseveres. A veces creemos que ya todo está perdido. Que ya no tenemos salida. Que ya perdimos todo. Pero déjeme decirle, todavía hay carrera para ti. Todavía tienes una carrera que cumplir. La has dejado en pausa, pero todavía hay carrera. El Señor te está llamando. Uno de estos viernes atrás, el pastor puso vigilia. Y allá atrás el Señor se movió, hizo maravillas y aquella presencia de Dios descendió. Los músicos vinimos a ensayar. Y mientras ensayábamos, algo sucedió. Algo sucedió. Y empezamos a llorar. Nos tomamos de las manos y empezamos a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y en un momento yo abrí los ojos. Y había uno que yo nunca en la vida lo había visto llorar. Tengo 22 años de conocerlo y nunca lo había visto llorar. Nunca lo había visto llorar. Y aquel hombre estaba como un niño llorando. Y aquel hombre estaba siendo lleno de la presencia de Dios. Y en lo que yo abrí mis ojos, yo podía ver algo que descendía del cielo sobre los que estábamos ahí orando, los que estábamos ahí llorando, siendo tocados por el Señor. Y el Señor me dijo: es que los estoy preparando, músicos. Los estoy preparando. Por eso es necesario
que escuchen mi llamado. Es necesario que escuchen mi voz. Dejen de quedarse en el conformismo. Quiten de lado ese conformismo que los ha ido apagando lentamente. Porque yo quiero enseñarles qué tan grande soy. Cuánto poder tengo. Pero es necesario que escuchen mi llamado. Aquellos músicos que estaban ahí estaban siendo llenos de la presencia de Dios. Había una que empezó a hablar en lenguas en lo que estaba sentada en su silla y hablaba en lenguas y hablaba en lenguas. Y el Señor nos llenaba. Recibimos palabra de Dios ahí. Y yo creo que hablo por todos, que cuando nos pasamos para allá, algo había cambiado en nosotros, ¿verdad que sí? Algo había diferente. Llegamos allá atrás con algo diferente. Y era que la presencia de Dios había descendido sobre nosotros. Esa misma presencia es la que quiere descender sobre tu vida. Esa misma presencia es la que quiere hoy descender sobre ti, sobre hombres y mujeres que estén dispuestos a entregarse sin reservas, a dejar de un lado la queja, a dejar de un lado el confort, y que están dispuestos a decirle al Señor: aquí estoy. Estoy atendiendo tu llamado porque sé que vaso y instrumento elegido soy para ti. Gloria sea al Señor. La presencia de Dios está en este lugar. Por eso es que tú estás llorando, porque sabes que el Señor te está hablando. Porque instrumento elegido eres. Como instrumento elegido vamos a pasar dolor, vamos a pasar sufrimiento, nos van a golpear, pero es necesario que padezcamos, que el Señor nos demuestre cuánto es su misericordia hacia nosotros, que aún sin merecerlo, el Señor está con nosotros y no nos abandona y no nos deja solos. Y en aquel momento en el que todo se ha perdido para ti, en donde queremos que aquello que el Señor nos dio hace muchos años se ha ido perdiendo, se ha ido apagando. Que aquello que el Señor nos dio hace tantos años ya no se siente igual. Es por eso que el Señor hoy te llama y te dice: ven que te estoy llamando. Ven que te estoy llamando, porque es necesario que padezcamos por el nombre de Cristo. Es necesario que pasemos por ahí. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que el Señor nos dice que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, porque el Señor está con nosotros. Aunque pases por ese mal momento, el Señor está contigo. Él no te ha dejado ni te dejará. Pero es momento que tú tomes una decisión de atender al llamado que Dios hoy te está haciendo. No importa que seas servidor, el Señor te está llamando, porque hay cosas que hay que entregarle al Señor. Hay personas que hay que soltar. El Señor me dijo, en lo que yo estaba orando ahora que estaba hincada ahí, me puso a ver a alguien y me dijo: yo no hago mi milagro porque no me lo han entregado. Hasta que no me lo entreguen, yo no hago mi milagro. Yo no sé qué es lo que tú debes entregar hoy, o si hoy tú debes atender al llamado que el Señor te está haciendo.
Pero hoy en la mañana tarde ya, que el Señor te habla y te dice: ven, que te estoy hablando. Mientras los músicos pasan, yo hoy abro el altar. Si tú sientes que el Señor a ti te ha estado llamando, si tú sientes que el Señor, hay cosas que debemos entregarle al Señor, esta es la hora, es el momento de hacerlo. Pasa al frente, que el Señor está en este lugar. Pasa al frente y entrega aquello que el Señor te está llamando. Gloria sea al Señor por las almas que pasan. Yo sé que hay muchas más almas que deben de pasar, porque el Señor las ha estado llamando. El Señor te ha estado llamando. Sí, Señor. Corre, ábrete paso, ven al frente, que el Señor te está llamando. El Señor hoy te está llamando, porque Él necesita tener un encuentro contigo. No importa que seas ujier, que seas músico, que seas diácono, es necesario que vengamos al frente. El Señor te está llamando. El Señor a ti te ha escogido. Aún no es el tiempo de entregarlo todo. No es el tiempo de entregarlo todo. Aún tu tiempo no ha terminado, dice el Señor. Pero es necesario que vengas a mí, porque yo te estoy llamando. Es necesario que tomemos hoy una decisión. Oh, aquí está el Señor. Sí, Señor, te adoramos, Señor. Si en verdad le quisieras venir al divino Jesús, ven a Él. Sí, Señor. Todos los que me ven y los que estamos aquí en este lugar, yo quiero que en esta mañana hagamos una oración y quiero que en esta mañana nos entreguemos por completo al Señor. Sí, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora. En esta hora. Yo reconozco que he pecado contra ti. Que he pecado contra ti. En hechos. En pensamientos. Y en palabras. Pero hoy, Señor. Reconozco que sin ti nada soy. Te pido perdón. Y te pido, Señor,
Te pido, Señor, que escribas que escribas mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Yo hoy, Señor, Yo hoy, Señor, me comprometo me comprometo a servirte a servirte y a seguirte y a seguirte mientras viva. mientras viva. Oramos por ellos. Pastor Gracias. Joan, me Gloria ayuda. al Señor. Gloria Todos sea los el líderes Señor. vamos a orar por todos los que están aquí al frente.